Eh, Vamos a iniciar por recorrer un momentico aquí en el curso para ubicarnos en la agenda, en los temas de tiempos, porque estamos llegando al final del periodo. Se nos acabó el año otra vez. Bueno, eh, listo. Entonces, vamos por aquí atravesando, terminando pues el tema de la arquitectura y iniciando la construcción de los procesos ETL, pues que finalmente es una de las aplicaciones que tiene todo este tema de gestionar metadatos, porque hacer el proceso ETL no solamente los involucra, sino que nos abre o nos deja como en esa puerta para iniciar diferentes procesos con esos datos que nosotros podemos preparar, que podemos alistar o a los que le podemos mejorar la calidad de los datos para otros procesos que vendrán a continuación. Es decir, quedan los datos listos, pero hacia adelante vienen más procesos que se pueden o que requieren de esas estrategias y también de esas construcciones de procesos ETL. Es la puerta de entrada básicamente a temas como el análisis de datos, lo que hoy día eh, ha tomado mucha fuerza, que es la analítica de datos, pero pues antes de hacer analítica de datos, sí o sí hay que pasar por este tema de mejorar la calidad de esos datos y hacer los procesos de ETL. Entonces, los procesos de ETL, pues es simplemente la sigla de poder procesar datos desde la extracción, por eso la E, la T de poderlos transformar y la L de poderlos cargar o de poderlos utilizar ya para diferentes procesos. Entonces, en esta unidad, pues vamos a hacer ese proceso de ETL, no sin antes hacer un recorrido de unas temáticas que requieren para una mejor comprensión. Pero bueno, vamos a iniciar por, por la lectura de esta guía. Bueno, listo. Bien, entonces, eso sí, listo. Entonces, en esta parte del curso vamos a tener, pues, como siempre, una parte que llamamos colaborativa y pues que consiste en que vamos a tratar de resolver esta pregunta y es que cuáles son las ventajas de las herramientas de software para la gestión de metadatos. Entonces, pues eh, ya nosotros habíamos estado iniciando con el uso de una que era el Orange Data Mini, que pues nos permitía de una manera pues orientada a bloques. Ese tipo de programación se llama así, programación orientada a bloques, cómo colocar los componentes para que eh, hiciéramos procesitos que nos permitieran analizar, explorar los datos, pero pues esa exploración siempre se logra es a través de los metadatos. Bueno, finalmente uno pues ve los resultados, pero detrás de eso están
los metadatos y esa es una de esas herramientas. Pero hay más. Por ejemplo, hoy vamos a ver o vamos a trabajar una que es con el Power BI, pero hay más. Hay una que se llama Pentaho. También es una herramienta que sirve para trabajar o analizar datos que lo hacen a partir de los metadatos que contiene. Bueno, todas las herramientas pues lo hacen así. Eh, y pues también hay eh, otra herramienta que se llaman Open Talent Studio. Bueno, hay varias herramientas, pero también hay otras herramientas como librerías en lenguajes de programación. No nos vamos a, digamos, a meter mucho con el tema, pero eh, de pronto ustedes si les llama la curiosidad, pues en Python hay librerías que ayudan a automatizar ese proceso de la gestión de metadatos y poder hacer inclusive pues estos procesos de extracción, de transformación y de carga de datos a nivel de lenguajes de programación. Eh, entonces, la idea que tenemos es eh, buscar a ver qué otras herramientas, o por lo menos las que nombro, cuáles de esas podemos ejemplificar, cuáles podemos nombrar allá en el foro, como para tener una idea de esas herramientas que necesitamos para o que sirven para gestionar datos. Entonces, averiguaríamos las tres herramientas y como producto de esa participación vamos a hacer una sola diapositiva que nos sirva de conclusión a esta pregunta: ¿cuáles son las ventajas de las herramientas de software para la gestión de metadatos? Implicando tres herramientas. Entonces, seguramente, pues en el foro, si todos aportamos nombres y descripciones de herramientas diferentes, pues vamos a tener varias, pero solamente vamos a tener tres en cuenta, que son las que vendrían a ser parte de esa diapositiva que tenemos como conclusión del foro. Listo, eso en la parte colaborativa. En la parte individual, es decir, que cada uno de nosotros pues vamos a desarrollar estos puntos de la parte individual. Y para eso lo que vamos a hacer es utilizar en un archivo en Excel que tenemos por allá en los anexos, es este que está por aquí. De hecho, es este. Voy a descargarlo y lo voy a tener aquí. Le voy a poner uno. Es un archivo que está original. Ya le vamos a hacer algún tratamiento. Listo. Y le vamos a hacer un proceso de ETL a ese archivo. Y lo vamos a hacer con Power BI. Entonces, lo primero que toca descargar es el Power BI. Ese Power BI lo podemos descargar. Por aquí hay una versión. Es esta. Necesitamos descargar. Necesitamos descargar la versión de escritorio. Esta. Voy a dejar por aquí en el chat el enlace. Con eso de pronto nos ganamos unos minutos. Este, esta versión la podemos descargar
Y eso nos trae por aquí a esto del Microsoft Store y pues por ahí la podemos abrir. Bueno, aquí me hice abrir porque ya la tengo instalada. Y si no se descarga y se instala y ya la tendríamos para poderlo usar. ¿Y qué vamos a hacer ahí en esa herramienta? Bueno, vamos a hacer un proceso de extracción, un proceso de transformación y vamos a hacer el proceso de carga, que es, digamos que el tema central de esta unidad. Y posteriormente, como una utilización de esos datos que hemos alistado, vamos a hacer eh, reportes con Power BI con los datos que están alistados. Bueno, por aquí recomendamos una OBI, por ahí que tenemos que hablar del tema. ¿Dónde está eh, esa OBI? Está por acá. Aquí en el momento intermedio. Está por aquí. O si no, pues lo que podemos es revisar por acá, aquí esta grabación que queda y también pues lograríamos hacer el ejercicio. Bueno, es lo que indica la guía que vamos a hacer. Entonces, ahora miremos eh, algunos aspectos teóricos que nos complementan esa parte práctica que vamos a tener ahí. Entonces, bueno, en primer lugar, pues se parte del uso de repositorios de metadatos. Entonces, los repositorios de metadatos uno imaginaría, pues cuando hablo de un repositorio es como se imagina un recipiente donde hay metadatos, descripciones de los datos. Realmente, eh, digamos que sí es la idea, pero esos metadatos están asociados a los datos. Entonces, eh, realmente pues se está refiriendo es a las tablas físicas donde se almacenan esos metadatos y que permiten hacer pues intercambiar metadatos con otros sistemas. Y contiene una capa de integración y una interfaz para actualización manual y vienen integrados en herramientas de modelados y herramientas de Business Intelligence. Esa herramienta de Power BI, pues precisamente el BI es de Business Intelligence y pues es una herramienta que hace parte de ese grupo. Entonces, inicialmente pues vamos a hacer digamos, estas principales operaciones que tenemos vinculadas allá en la guía y también pues vamos a ofrecer un zipa de esa herramienta y la vamos a tratar de articular con un lenguaje de programación, pero a nivel de zipa, es decir, a nivel de profundización de un tema que seguramente les va a ser muy útil para el tratamiento de sus datos. Entonces vamos a tener esta web y ya estaríamos pensando en un encuentro de zipa que vamos a organizar con con otros cursos, con estudiantes de otros cursos, vamos a estar congregados en él para trabajar un poco sobre esa herramienta. Bueno, pero eh, ¿qué es lo que busca uno con, con esos metadatos? Bueno, lo que pasa es que con los metadatos es posible averiguar la procedencia del dato. Algo habíamos mencionado la otra vez, y es que nosotros cuando necesitamos averiguar sobre el origen del dato para definir, eh, digamos, su calidad y para definir si es eh, usable y es
confiable usarlo mejor. Entonces, pues lo que nos queda es poder hacerle la trazabilidad de dónde viene. Eh, Sobre todo cuando ya estamos pensando en hacer los procesos de ETL para alistar datos para desarrollar otros procesos más grandes. Eh, un ejemplo de eso es que, digamos, si nosotros nos colocamos en el lugar de un sistema bueno, el que hemos venido mencionando en las otras conferencias y es el de un sistema de educación superior, que incluye todos los temas de registro y control y todo este tema que se requiere para poder operar el negocio de ese sistema. Si nosotros tenemos un dato un dato maestro, como decimos la otra vez, que es por ejemplo el estudiante, y sabemos de dónde proviene, pues nos da confianza si ese dato nos lo está entregando, por ejemplo, el sistema de registro y control de esa institución, pues es confiable, pero si esos datos nosotros los tomamos de una lista que nos encontramos en un lugar X, pues ahí dice uno, ¿de dónde viene eso? ¿Quién reportó eso? ¿Quién es el responsable de eso? Entonces, y cuando uno hace ese recorrido, básicamente lo que está preguntando es por el linaje del dato, es decir, de dónde proviene ese dato para saber qué tan confiable es. Entonces, eh, a través de ese proceso que sufre el dato a medida que va evolucionando en los sistemas, eh, es que nosotros podemos darnos cuenta cuál es ese flujo que tiene y qué tan confiable lo podemos mm, qué tan confiable es y así mismo poderlo utilizar. Entonces, por ejemplo, aquí en este flujito que tenemos en la diapositiva, el dato es el costo final, pero ese costo final hacia atrás, ¿de dónde viene? Entonces, no, es que tuve en cuenta el IVA. No, sí, sí, también tuve en cuenta el valor del pedido. Ah, es que también tuve en cuenta el valor del descuento. Y eso más atrás de dónde venía. No, es que me venía del subtotal del pedido, que aquí lo estamos describiendo como costo. Pero eso de dónde venía, no es que eso era el detalle de una factura o de una orden que tenía la cantidad y el costo unitario. Ah, o sea que ese costo final es un costo que viene compuesto de, de otras partes y se puede describir hacia atrás. Entonces, ese dato, pues, está bien construido, tuvo en cuenta las reglas del negocio y digamos que es un dato que es confiable para otros procesos adelante. ¿Y por qué será tan importante eso? Pues sencillamente es porque a partir de esos datos se van a tomar decisiones. Es decir, vamos a hacer un proceso de ETL con esos datos y eso está bien, pero de ahí en adelante eh, esos datos no tendrían sentido si no se les hace análisis para tomar decisiones, graficarlos, entenderlos. Pero si de aquí están los datos como mal, pues los resultados serán también por lo menos, si no mal, no tan confiables. Entonces, es una responsabilidad como bien importante ahí, de nosotros poder hacer ese filtro, de poder preguntarnos, bueno, esos datos están ahí, pero ¿de dónde? ¿De dónde provienen? ¿Qué tan confiables son? ¿Será que, por ejemplo, ese costo final, sí, sufrió todo el proceso, pero digamos no tuvieron en cuenta el IVA? Eso puede estar destapando una serie de más preguntas que podrían estarle salvando la vida a un empresario y a una empresa. Solo por el hecho de hacerse las preguntas y analizar de dónde proviene. Bien,
Entonces, eso es el tema del linaje de datos. Pero claro, cuando hay más sistemas que intervienen, ya se vuelve complejo un poco porque en los datos, un dato pues va de sistema a sistema y en cada uno de esos sistemas pues se va componiendo de partes. Entonces ya ahí nos queda una gran tarea y es de poder, si necesitamos saber el linaje del dato, pues tener que ir de sistema a sistema, mirar cuál es el dato y cuáles son sus componentes para verificar qué calidad tienen y poderlos utilizar pues con confianza. Entonces, para eso pues ahí siempre pues pasarán dos enfoques, ¿no? El enfoque que más de pronto nos es más familiar, nosotros como desarrolladores, analistas de sistemas, estudiantes de ingeniería de sistemas, de tecnología, en desarrollo de software, que nos tenemos que ver cada rato con estos temas técnicos, pues claro, el enfoque técnico nos va a permitir encontrar esos detalles como eh, extensión del dato, la capacidad del dato, la capacidad del campo, el tipo de campo, su relación con otras eh, campos en una tabla, todo eso nos permitirá pues al incluir al estudiar un sistema que ha pasado con el dato, pero ya si nosotros estamos en otro, al otro lado de la situación del escenario, entonces nos interesará es el enfoque del negocio. No nos interesa tanto el tema técnico, pero sí el enfoque del negocio. Entonces ya vemos es números consolidados que podemos contrastar con algo otras salidas para deducir temas de calidad, pero que ya no tenemos tanto control en la minucia de técnica. Entonces, bueno, están las dos caras de la moneda. Y todo eso lo hacemos para llegar a estar preparados para llegar a este paso. Y es que cuando ya definitivamente tenemos eh, asegurados los datos, es decir, que esos datos son confiables, que esos datos tienen una trayectoria en los sistemas que los produjo, eh, pues ahora sí podemos nosotros hacer estos procesos de extracción, de transformación y de carga. Obviamente que esto no de ninguna manera será recomendable hacerlo a mano. Hay, digamos, situaciones o, bueno, profesionales que todo, pues que hacen estos procesos con herramientas como Excel y buscando y reemplazando, pues, pero lo que pasa es que como son grandes cantidades de datos, hay veces no es tan fácil asegurar de que el proceso se hace para todos los datos. Hay veces tampoco es, digamos, no, uno no puede estar seguro 100% de que, por ejemplo, le hizo el mismo tratamiento de los datos y ese mismo tratamiento no dañó en los datos y ese daño no va a afectar los resultados. Bueno, ahora miramos cuáles son las transformaciones que se le pueden hacer a los datos y cómo podemos automatizar esas transformaciones. Eh, para eso, pues es donde vamos a hacer el trabajo en Power BI. Este dibujito, pues lo que nos está indicando es que se hace el proceso de extracción, de carga de todos estos datos, el arreglo, pero finalmente, pues ahí esos datos se explotan, es decir, uno eh, encuentra resultados en esos datos a través de gráficas. eh, ¿Y todo eso para qué? Para seguir analizando.
cuáles son el estado de esos datos y para qué. Bueno, el hecho de visualizarlos, pues ahí usted puede encontrar algunas conclusiones, pero esos datos que usted alista pueden ser ingestados por otros sistemas más delicados, más robustos, y entonces por eso es que este proceso se vuelve importante porque, claro, si esos datos salen mal, los resultados seguramente también van a ser pésimos. Entonces aquí es donde vamos a trabajarlo en el Power BI. Listo. Entonces, para eso nosotros tenemos un archivo que está por aquí. Es este. Es este archivo. Eh, la idea de este archivo es que lo podamos trabajar desde la otra aplicación y se supone que no deberíamos o no tendríamos la necesidad de abrirlo por acá. Sin embargo, si quieren mirarlo, examinarlo, pues se podría hacer. Sin embargo, las transformaciones y los procesos sobre esos datos no lo vamos a hacer sobre él porque la idea es conservar ese original, sino que lo vamos a hacer es sobre la herramienta. Entonces, ahí tenemos el dato. Vamos a abrir por aquí el Power BI, la versión de escritorio. Y acá vamos a iniciar por un informe de estos en blanco. Listo. Entonces, esta herramienta ofrece una interfaz de conexión a muchas fuentes de datos. Nosotros tenemos una en Excel, pues por el tema académico, por el tema de que todas tengamos la posibilidad de hacerlo en nuestras máquinas, pero si nosotros quisiéramos trabajar con otras fuentes de datos, por aquí las tenemos. Entonces, dentro de esas se destacan, por ejemplo, SQL Server y se destaca, pues, los archivos de textos y, y por acá debe haber uno. Acá debe haber uno. A eso, en este cuadro de diálogo, acá, para utilizar otras fuentes de datos. Pues aquí está el Excel, bueno, ese ya lo tocamos, pero por ejemplo está también el de Oracle, que pues es una base de datos que es muy popular y pues aquí tiene la compatibilidad con esa base de datos. Está MySQL, está Postgres, ¿no? Y todas estas fuentes de datos que básicamente lo que hacen es conectarnos con esos datos para poderlos tener en esta aplicación. Mm, vamos a revisar esta, que está en esta sección de otras, en esta categoría de otras, que es
el ODBC. Resulta que cuando no se pueden, no se tienen conectores por aquí acerca de alguna fuente de datos, uno podría hacerlo a través de esta importación de datos ODBC, que es una, digamos, como un pipe, como una conexión más genérica a diferentes fuentes de datos que usted puede tener pues en su computador, en algún origen, por si alguna de estas no le provee el conector que requiere. De todas maneras, aquí hay varios. Vamos a utilizar esta que es la fuente de datos que necesitamos, porque finalmente después de que haya una conexión, pues él lo que va a hacer es importar esos datos y ofrecernos pues vistas previas de eso que encuentra. Entonces, pues básicamente aquí como es en un archivo en Excel y ese archivo en Excel tiene eh, hojas, entonces habrá que seleccionar qué hoja es la que nos interesa. Bueno, esa no tiene sino una, entonces seleccionamos la única que tiene, pero si tuviera más, pues elegiríamos la que nos interesa. Acá uno puede iniciar con las transformaciones de datos. De hecho, ofrece el entorno acá, pero vamos a utilizar el de cargar y bueno, lo vamos a tener por ahí. Esperamos a que haga eso, la carga de los datos y ya tenemos por ahí los datos. Aquí en la parte derecha donde está este panel de datos, podemos observar las columnas de esa hoja que importamos y pues de ahí nos podemos dar cuenta que efectivamente es la que necesitamos trabajar. Bueno, esos controles de estar revisando que los datos son los que requerimos es buena práctica porque imagínense que estuviéramos trabajando con el archivo que no es después de un buen proceso de transformación, darse cuenta que no es, pues sería una pérdida importante de esfuerzo. Pero bueno, aquí nos damos cuenta que sí, en efecto, eso es lo que contiene, es familiar, esa es. Ahora vamos a trabajar en el proceso de transformación. Entonces, aquí en la diapositiva esta hablaba de extracción, transformación y carga. Entonces ya extrajimos los datos, que pues básicamente es decirle a dónde está la fuente y pues de la extracción se carga la herramienta, ya trajo los datos. Ahora nos vamos a la transformación. Acá nos ofrece este menú. Este menucito en la transformación. Y bueno, ahí sí necesitamos de la guía porque hay que preguntar qué toca hacer. Bueno, estoy acá. Aquí, en este punto 2. Entonces, la transformación que le vamos a hacer a esos datos originales es primero quitar la columna de identificación. Entonces, eso lo vamos a hacer sobre esta herramienta. Eh, no es sobre la herramienta no es sobre el origen de datos Excel, porque la idea de esto es que nosotros podamos trabajar sobre la carga de datos que estamos haciendo. Entonces, para quitar esa
columna, pues sencillamente es seleccionar la columna, esta, y decirle que la quite. Listo. Aquí solamente hay como, creo que 5.000 datos, entonces es muy rápido, pero pues esto está preparado para trabajar con mucha más cantidad. Ella se encarga de hacerlo por lotes y lo necesita hacer por lotes, así que eh, es algo importante y qué bueno que eso ya esté resuelto. Aquí en la parte derecha, él va haciendo una bitácora de los pasos que vamos haciendo, que vamos realizando. Entonces, estos, digamos, esta fuente de datos o este almacén de datos que estamos creando aquí no ha sido afectado y solo es afectado hasta que nosotros le hagamos la gestión aquí en esta opción, le digamos aplicar o cerremos esta vista y apliquemos o cerremos y no hagamos cambios. Por ahora, todos estos datos eh, todavía están ahí y aquí vamos dejando los pasos que se van aplicando. De manera que si nosotros dijéramos, no, no, pues aquí analizando los datos, esa columna no es la que necesitamos eliminar, entonces pues quitamos el paso de la bitácora y volvería al estado original. Después de que apliquemos los cambios, pues si ya se afectan y no habría cómo devolvernos, pero por ahora podemos acá ir quitando las acciones. Listo, entonces este era lo primero que tenía ya que quitar la columna de identificación. Ahora vamos a quitar las, las columnas duplicadas. Bueno, aquí es donde, o por qué está en ese orden. Mira, cuando nosotros estamos haciendo estos pasos y observamos que para quitar estas columnas duplicadas nos convendría hacerlo a través de el número que hemos quitado. Entonces lo que podemos hacer aquí todavía es eliminar el paso. Y si lo queremos hacer por las columnas duplicadas. Entonces, como esta es la identificación, pues sería genial poderlo hacer por ahí. Entonces, lo que podemos hacer es, hacemos clic por acá donde está este elemento y le decimos que quite los duplicados. Y aquí todas esas columnas duplicados, igual aquí nos va quedando la bitácora. Entonces, ¿qué nos sugiere esto? Pues que esto debe ser digamos, hay que dar unos pasos lógicos. Entonces, bueno, aquí pues son poquitos datos y si los dañamos, pues vamos allá al curso y volvemos y los descargamos. Si es que se nos daña el archivo, y si aquí quitamos más de la cuenta, pues no pasa nada, hacemos todo el proceso otra vez. Pero cuando tenemos datos que superan el millón de registros, por ejemplo, es bueno estar seguro de los pasos que vamos dando y que estos pasos sean lo más lógico posible. Con eso podemos ganar tiempo. Sin embargo, y la recomendación siempre será que tengamos los datos originales salvaguardados y por si acaso afectamos nosotros datos que no debería, pues tengamos un respaldo para poder volver a ellos y pues subsanar. Mm, Listo, ya quitamos aquí los duplicados. Ahora sí diríamos que quitemos, quitar esta columna. Listo, ahora sí
quitamos los datos duplicados y para eso nos valimos de la identificación y ahora quitamos las columnas duplicadas y bueno, seguimos. Digamos por aquí, ¿qué más hay? Dice que debemos unir los nombres y los apellidos en una sola columna. Bueno, ojito acá. Y es algo que yo les recomiendo siempre a mis estudiantes y eso. Allá nos están indicando qué toca hacer. ¿M? Ahora, que nos estén diciendo que esté en secuencia o no, puede que sí, puede que no, pero más vale el análisis que nosotros hacemos sobre los datos. Es decir, si yo aquí estoy dándome cuenta que hay una cantidad de nombres que, por ejemplo, tienen espacios al iniciar, ¿cierto? Por aquí hay otro con ese mismo tema. ¿M? Y así sucesivamente, por ahí hay varios que no están, que no inician desde el principio, pues normalicemos eso de una vez. Y también miremos quién más nos están pidiendo. Dice que convertir los textos a mayúsculas. Pues entonces, y también dice quitar los espacios al inicio y al final de los textos. Todo eso hay que hacerlo, pero aquí no dice que sea en ese orden. Pero yo puedo ir estableciendo mi lógica con relación a lo que me toca hacer. Entonces, pues si quiere, cojamos y digámosle a esto que quite los espacios que están al principio. Para eso, lo que hacemos es clic sobre los datos y por aquí hay una opción. A ver qué dice la opción, que dice, a ver dónde está la opción que dice acortar o algo así. A ver, quitar errores, cambiar tipo. Hay una que dice recortar, a ver dónde está por acá, que me perdió. Están a ver, transformar, dividir, rellenar, quitar duplicados, transformar, recortar. Todos estos son temas de transformación, entonces la que aquí necesitamos es esta de recortar. Esa se encarga de quitar esos espacios al principio o al final. A ver, por aquí transformar y le decimos recortar. Listo, hagámoslo para todos por si acaso. Por aquí en transformar le vamos a quitar esto de... Listo. Ahora sí los datos ya están un poco más formalizados. Vamos a seguir trabajando con ellos y la otra es que toca convertir los textos a mayúsculas, todos los textos. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Y el hecho de convertirnos a mayúsculas todos es pues por uniformidad y segundo también porque eso nos ayuda a poderlos visualizar mejor y quitarnos el tema de la ortografía esos, de esos datos que están, que son textos. Entonces, a ver, este también, aquí.
Le decimos transformar y vamos a ponerlos en mayúsculas. Ahí están los textos en mayúsculas. Bueno, todas las operaciones hacen parte de la transformación de los datos. Entonces, miremos a ver qué más hay. Esto ya, esto ya. Ahora, si unamos los nombres y los apellidos. Si ya no necesito todo esto seleccionado, sino solamente este y este. Y le vamos a decir que combine este par de columnas. Y acá le vamos primero a definir un separador. Es decir, como va a combinar esas dos columnas, necesitamos que nos deje un espacio entre el nombre y el apellido, porque si no queda pegado. Y a la nueva columna la vamos a llamar nombres y apellidos. O el nombre que ustedes deseen, pero bueno, listo. Ahí están. Eh, Como hay que, bueno, por ahí en la guía lo dice, hay que ir evidenciando pues el trabajo que se hace de transformar. En este momento, antes de aplicar los cambios, que lo vamos a hacer por acá, esta sería una pantalla, una captura de pantalla genial porque aquí están todos los pasos aplicados. Entonces, que no, que tocaba quitar duplicados, pues aquí dice que quitó los duplicados, que quitó columnas, acá está. Así, bueno, están todas las operaciones que se hicieron. Entonces, de ahí sería genial una pantalla porque resume mucho. Ya vámonos acá a cerrar y aplicar. Esperamos a que haga eso. Y listo, ahí tenemos los datos ya listos para seguir el trabajo. Entonces, bueno, miremos qué más nos dice. Ah, nos faltaba uno y es reemplazar los datos faltantes inconsistentes en edad y cantidad X por la media o la moda. Bueno, vamos entonces nuevamente a la transformación porque nos faltó algo. Resulta que aquí en la edad hay varios datos que están nulos. Entonces, la idea con eso es poder no perder todo el registro, sino buscar algún mecanismo que nos permita reemplazar o nos permita reemplazar ese dato por algo. Entonces, para eso, en este caso lo vamos a esos que dicen nulo, lo vamos a reemplazar por el promedio, porque como son edades, entonces, pues no quedaría bien poner la edad menor, tampoco poder poner la edad mayor, sino más bien sería como el promedio de las edades en ese caso. Bueno, Tito, entonces la pregunta aquí que uno se haría es, bueno, ya estoy listo para colocar esos promedios en vez de esos valores nulos, porque por aquí hay varios nulos, que serían todos estos. Y uno diría, pues sí, pues ¿cuál es el lío, no? Pues hagámoslo. Bueno, resulta que aquí hay un outlier. Mire, esta edad de 150 que no puede ser y esta de 200 que no puede ser. ¿Qué pasa si nosotros cogemos y le aplicamos a los campos que tienen nulos el promedio de edad? Pues que estos promedios de edades nos van a afectar los datos. Entonces, eso en realidad no está en ningún lado escrito, ¿no? Sino es
Eso lo va sabiendo usted a medida que conoce sus datos. ¿Por qué nosotros sabíamos que esto estaba pasando? Porque cuando hicimos el análisis exploratorio la otra vez, ya nos habíamos dado cuenta de que habían unos valores que estaban como salidos de de la caja, como que eso no funcionaba así. Entonces, aquí ah, podían ustedes tomar una decisión. Una es eliminar estos datos. Esa es una. La otra que podríamos hacer es tomar el promedio, ¿m? Tomar el promedio de todas las edades que están acá, de todas estas edades, es decir, de todas estas edades que tengo yo aquí para abajo, averiguarme el promedio y reemplazarlos o quitarlos. Y bueno, uno diría, y bueno, ¿cómo hace uno para tomar esas decisiones? Pues ahí, para tomar eso, ahí sí toca consultarlo con el interesado de esos datos. Y algo muy importante es dejar un estado original de esos datos, porque pasa mucho que luego que se corren las operaciones, hay veces los interesados en los datos toman otra decisión y dicen, no dejémoslo como estaba, mire que lo mejor era de esta otra forma. Ya después de que se han borrado, es complicado y no tenemos cómo regresarnos. Entonces, si es posible tener diferentes estados, la versión anterior nos podría salvar la patria porque, pues sobre todo que podemos cumplir con ese requerimiento que sale a última hora de nuestros usuarios. Es muy normal, muy común en ellos que pase eso. Entonces, vamos a hacer una cosa acá. Vamos a decirle que reemplace esos nulos por sí, por el promedio. Le vamos a decir que reemplace esos nulos por el promedio. Vamos a fijarnos cuál es el promedio y le vamos a decir a esos outliers que los vamos a reemplazar por los promedios. Entonces, para eso, acá, estoy acá, le vamos a decir agregar columna y aquí en columna personalizada le vamos a escribir una formulita. Bueno, ¿qué va a decir nuestra formulita aquí? Va a decir eh, if, le vamos a decir que si la edad, porque la columna que vamos a analizar se llama edad, llega a tener un nulo, que es lo que veíamos por allá que tenía, nulos. Entonces, si eso es igual a nulo, por acá, ¿qué tiene que hacer? Entonces le vamos a decir que corra por esa lista, aquí toda esa fila, perdón, toda esa columna lo trata como una lista. Entonces, le vamos a decir que la lista le aplique un average que es un promedio, ¿sí? Vaya averiguando el promedio de esa lista. Y por acá le vamos a decir que a esa lista le remueva, por acá hay lista de una que se llama remove,
remove, es que escribí remove, remove, que le remueva los nulos. El que salió aquí es esa, los nulos. Y eh, aquí le vamos a decir cuál es el paso anterior. Entonces, bueno, aquí sí se pierden un poquito. No, no es que pierdan, no, que hay un detallito para tener en cuenta. Resulta que como en esta herramienta, todos los pasos que se van aplicando y se van registrando en ese panel de la derecha, por aquí se ve. Entonces, aquí lo que le vamos a decir, este paso, a dónde se va a ubicar. Y lo que tenemos que escribir es el nombre del paso a donde se va a ubicar. Entonces, por ejemplo, aquí en nuestro caso lo vamos a poner de última, es en el de filas filtradas, que es este que tenemos acá, mira, el de filas filtradas. Y ese promedio lo necesitamos que lo haga de la edad, de la edad. Entonces tenemos un paréntesis abierto acá, otro acá, o sea que necesitamos cerrar dos, ¿cierto? Imagino que sí. Está ahí mostrando. Y bueno, como los if tienen su respectivo else, ¿qué pasa si no ocurre lo de allá? Entonces le decimos que ponga el otro, el, el otro paréntesis que coloque la edad. Pero no cambia el color, debe ser por la mayúscula. A ver, pero escogemos de acá, este. Que no cambie el color, listo. Entonces, vamos a indicarle que coja y haga eso con todos los campos de ahí. No le reconoce el nombre list average. Ah, 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 a ver. Ah, sí, es que aquí no, es aquí. Eso era. Entonces aquí él se supone que ya nos tiene nulos. Y si le quedaron nulos, no lo hizo. Ah, un momentico. Lo que pasa es que nosotros le dijimos que hiciera mostrar o para darnos cuenta que sirve el trabajo y estamos nosotros satisfechos con ese trabajo. Porque si no lo hacemos así, lo hacemos sobre la misma columna, pues nos borra los datos y nos quedamos a ver sin saber si está o no está. Mira, acá en el null colocó 38,11, que es el promedio de los demás datos sin el nulo, porque pues, o sea, de todo esto sin esto, porque no lo podría promediar porque hay un nulo. Entonces, ahí coloco eso, 38,11, 38,11 aquí, 38,11 acá. Bueno, donde hay nulos, tuvo que haber puesto eso. Vamos a mirarlo por acá y aceptar. Y en efecto, pues ahí puso los nulos. Y es una forma de como subsanar esa situación donde encontramos valores nulos. Hay otra situación aquí y es que tenemos un par de outliers
que es este 2 y este 150 y este 200, ¿cierto? Entonces aquí sí ya, pues como un poquitos, le vamos a decir que coloque 38. Ir guardando esto. Transformar. Bueno, entonces, vamos listo, ahorita vamos a aplicar los cambios, estos que estamos haciendo acá. Listo. Listo, a ver cómo quedó por aquí todo esto. Esto de las ciudades ya que podemos quitarle acá. Eso. Y acá le vamos a decir, y es que son los que necesitamos, el 2, 150 y 200. El 2 lo vamos a reemplazar por 38 porque es el promedio. Y tenemos otro por aquí. Bueno, ese ya quedó el de 150 y el de 200. El de 150 que también lo vamos a meter como 38. Y otro más, el de 200. Este también lo vamos a reemplazar con 38. Bueno, es la decisión que hemos tomado para eh, subsanar ese tema que habíamos detectado de los outliers y el tema que habíamos detectado con los nulos. Pero pues ahí queda así, eso sí, el mensaje que eso se hace con consentimiento del dueño del proyecto y seguramente le van a pedir la opinión y bueno, una de las formas de subsanar eso es con los promedios. eh,
Hay otras situaciones que lo hacen con la moda, es decir, con el número que más se repite, pues eso dependerá de la situación y también de el consenso que se llegue. Bueno, aquí ya lo solucionamos así, vamos a aplicar los cambios y digo, bueno, aquí cuando estén ustedes en este punto que tengo señalado, pues nos dice que qué estrategia tomó. Entonces, bueno, aquí como es un promedio de edades, pues digamos que digamos que son edades, digamos, lo más obvio es que se tomen el promedio, pero podría usted decidir que no es con el promedio, sino con otra medida de tendencia central de eso, de la estadística. Entonces dice usted, no, yo lo voy a hacer es con la moda. Pues podría ser. Lo único es que usted acá deje como una nota de cuál está aplicando y por qué creo que era mejor esa. Es más que todo para que uno sea consciente de dejar también escrito qué pasó con eso, porque es que eso hace parte de la linaje del linaje del dato. O sea, a ese momentico mirábamos cómo a través del linaje uno pues lo que hace es revisar el flujo de datos y claro, si no queda escrito de qué pasó con ese dato, pues sencillamente se transformó, porque ese proceso se le llama transformación, pero pues si preguntan por el no logramos saber de dónde. ¿Eso para qué lo requieren? Pues cuando eh, se estén haciendo los análisis, puede ser una visualización y hay algo por ahí que no es como tan lógico, pues lo más lógico es preguntarnos qué pasó hacia atrás con ese dato y por qué llegó a ese punto. Entonces, por eso, ahora aplicamos los cambios. Cada vez que aplicamos los cambios, realmente lo que estamos haciendo es cargar esos, esas transformaciones. Y ya por último nos dice que construyamos tres reportes. Entonces, los reportes, obviamente hay que hacerlos cuando ya se han cargado los datos, se hayan hecho las transformaciones, se hayan guardado, los datos estén en firme. Eh, lo más fácil para hacer eso es arrancar con estos símbolos de sumatoria y esto nos va a permitir hacer diferentes reportes. Los reportes, pues ahí en la misma guía dice que son, digamos, voluntarios. Pues, cada uno puede generar sus propios reportes y pues hay que hacer tres. Entonces aquí donde nos quedó el personalizado, eh, pues inclusive voy a cambiar el nombre para que diga otra cosa. Edad. Entonces, bueno, dejemos uno así por ciudad y este le vamos a hacer edad. Hijo de madre, que hay uno que es larguísimo. ¿Por qué? Ah, porque está involucrado cantidad.
Aquí, por ejemplo, aquí los kits por región y podemos, como es, tenemos el diseño es libre, entonces el que mejor represente los datos y de esos la idea es hacer tres, pero como los gráficos no indican nada, si uno no les eh, agrega una descripción, entonces la idea es que en el informecito que van a hacer, después de cada una de esas gráficas, los resultados de esas visualizaciones, escribamos interpretación de esos datos. Pues es lo que nos indica por acá también eh, la idea. Y entonces dice que cada reporte presenta un breve análisis de la gráfica o tabla generada. Y eso sería lo que hay que hacer para este taller. Mm, aquí de pronto hay un término que pide cuando estemos haciendo esta parte de la guía que hace parte de lo individual, dice que hacer una sinopsis de la herramienta de Microsoft Power BI. Aquí en estos temas de desarrollo de software y de tecnología y de una sinopsis en un software es un resumen breve de qué hace la herramienta. Entonces, dentro de eso, uno puede agregar, por ejemplo, la casa desarrolladora, pues ya sabemos que es Microsoft, pero eso debería ir en una sinopsis, eh, qué versión es la que está utilizando, eso también. ¿Y para qué sirve? O sea, una sinopsis es un resumen muy breve de algunas características que identifican esa aplicación. Eso es lo que se conoce como una sinopsis. El resto, pues, son términos que se manejan en el común, así que no, pues, no creo que requieran una explicación detallada. Solo sinopsis, que es un término que aparece ahí. Y cuando ustedes vayan a enviar su taller, entonces el archivo resultante es un archivo con extensión .bix. Ese lo envían allá también con su informe, se hace un comprimido y este se va. Entonces, resultado. Entonces, la idea es que también pues ustedes envían las capturas de pantalla, bueno, como pide allá, pero que se envíe también el informe por si acaso no llega a abrir el archivo porque se dañó, el de su computador también se dañó, pero el trabajo está hecho, pues nos queda, digamos, como respaldo las capturas de pantalla. Pero si todo va bien, pues tendríamos la captura de pantalla y también el archivito, porque ese archivo nos va a permitir ver este trabajo que ustedes están haciendo, porque eso se viene con datos y todo. Entonces, está genial para eso. Listo, y eso sería lo que hay que trabajarle en esta parte del curso. Listo. No sé si tengan alguna inquietud, algo que ustedes requieran. De todas maneras, pues cualquier cosa que se vaya requiriendo, pues ustedes me pueden contactar. También el niño Pedro que está por aquí conectado y estamos prestos a colaborarles. Si hay algo pendiente por ahí que no hayan logrado enviar, que hay que aprovechar esta recta final, realmente ya nos queda un mesecito de curso, entonces pues aprovechar ese tiempito y más. Eh, por acá, Rubén, adelante. Profe, buenas noches, ¿me escucha? Sí, yo le escucho. Profe, una pregunta. Para los valores duplicados,
siempre es preferible hacerlo por la cédula, porque ahí dice que es sobre las filas, ¿cierto? Sí, señor, pero como aprovechando que teníamos las identificaciones, pues como cada uno identifica una fila, pues nos queda más fácil. Porque es que si no lo hace sobre los nombres, pueden haber dos personas que son tocayos, ¿no? Y, Sí. y resulta que, aunque son tocayos, son diferentes personas. Entonces, lo más seguro en ese caso es la identificación, porque la tenemos. Pero si no la tuviéramos, ahí sí nos toca buscar otra estrategia. Ah, listo, profe, muy amable. Vale. Y Jonathan. Profe, una pregunta. Para la entrega de las evidencias, en el caso de las capturas de pantalla, ¿se debe complementar el trabajo anterior, así como se hizo pues, en el trabajo anterior, que sobre el Ah, segundo se trabajó el tercero? Sí, esa es una buena pregunta y me está escapando. Sí, lo vamos a agregar a lo que traíamos, para no hacer otra portada, para no hacer otra introducción, para no, si no agregamos esta parte. Listo, gracias. ¿Sí? Bueno.